tiene que ver con la resolución de ciertos problemas a partir de ciertas metodologías que se nos enseñan, que hemos podido, o que nos hemos dado cuenta que es súper, muy aplicable a la hora de generar un proyecto editorial desde arquitectura. O sea, nos enfrentamos a cierto, en el fondo son ciertas formas de diseñar, no finalmente esa obra arquitectónica como algo construido, pero sí ahí hay un proceso de diseño que lo aplicamos, creo, constantemente e inconscientemente, por ser... o sea, claro, lo que pasa es que como arquitecto, entonces, y tenemos como esa profesión, y al principio creo que no nos dábamos cuenta, pero luego cuando uno empieza a interactuar con otros colegas del rubro editorial, no del rubro arquitectónico, claro, te empiezas a dar cuenta que probablemente nuestra forma de pensar y nuestras metodologías de trabajo vienen un poco desde ahí, de la idea de andar pensando siempre como la idea de generar un proyecto. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. El día de hoy conversaremos con el equipo editorial de Dos Tercios. Dos Tercios es una plataforma editorial nacida en el año 2013 en Concepción, Chile, cuyo trabajo se desarrolla principalmente en las áreas de arquitectura y artes visuales, expandiéndose a las relaciones posibles de estas con otras disciplinas o materias. Tienen como principal objetivo desarrollar formas de entender, comunicar y difundir contenidos que sean flexibles, a través de una labor que puede moverse entre los distintos formatos que hoy nos abruman como sociedad, entre lo análogo y lo digital, el video, las diferentes pantallas, los diferentes dispositivos, redes sociales o simplemente la tradicional versión impresa de las publicaciones. Lo importante es que Dos Tercios, dentro de su leitmotiv, es que siempre intentan mantener un afán exploratorio y colaborativo interdisciplinar en los procesos justamente de conformación de contenidos enfocados en arquitectura. Esperamos que tanto para ustedes como para nosotros sea fructífera esta conversación y les instamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes @eventosdeARQ para que puedan encontrar más contenido como este. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En este caso, agradecemos la presencia de Ignacio Sáez y Patricio Seis, ambos arquitectos de la Universidad de El Biobío, y que justamente los invitamos porque ellos son socios y fundadores de Dos Tercios Editorial, una editorial con sede en Concepción, Chile, enfocada en la difusión de arquitectura y disciplinas afines a esta, que abarca áreas de la producción, investigación y publicación. Justamente nos interesa conversar con nuestros invitados sobre las implicaciones que tiene una práctica arquitectónica enfocada principalmente en tareas editoriales. Lo primero, Ignacio, Patricio, bienvenidos, ¿cómo están? Todo bien, gracias por la invitación. Sí. Igual. Qué bueno conversar, con amigos con los que hemos compartido tantas instancias. Obviamente yo conozco bastante sobre el proyecto, pero les pediría a alguno de los dos que justamente a la audiencia puedan contar de qué trata, de qué va Dos Tercios Editorial. ¿Partes tú? Ya. Dale. Ya, a ver, para tratar igual de hacerlo corto, nosotros, como tú comentabas, somos arquitectos de la Universidad del Biobío, y más o menos el proyecto nace ahí, pues, en la escuela, siendo nosotros estudiantes. Y como buenos estudiantes, yo creo que con muchas inquietudes, no tanto quizás en lo que teníamos como diseño, lo que veíamos normalmente en el taller de arquitectura, sino que más bien en lo que rodeaba eso, ¿no? Lo que tiene que ver con la comunicación, con el hacer desde el diseño, pero quizás más llevado a otros ámbitos, con inquietudes también
sobre la producción de arquitectura y la producción de ciudad, pero también vista desde otras disciplinas, desde las artes visuales. Y eso nos llevó a generar, estando en la escuela y después también de haber como participado en otros proyectos juntos, anteriormente, el proyecto de una revista, a formular este proyecto que era 2/3 y que tenía que ver un poco con, y partió con la idea de hacer entrevistas a arquitectos ligados a la escuela en ese momento de la Universidad del Biobío y otros arquitectos o incluso proyectos que nos interesaran, o incluso artistas visuales que nos interesaban, que estaban haciendo cosas en la ciudad y que entendíamos que estaban hablando un poco de arquitectura igual o de urbanismo, pero desde otra miradas que no teníamos ahí en la escuela y desde nuestra propia como, enseñanza, lo que teníamos ahí en la universidad. Y claro, luego ese proyecto se fue, entre comillas, digamos, como profesionalizando, se fue haciendo un poco más, también entre comillas de nuevo, un poco más serio. Nacieron como otros campos en los cuales como expandirnos. Ya no era solo como entrevistar a gente como grabándola, sino que podíamos volver al papel y pasar a publicar títulos de lo que estábamos o del material que estábamos recabando. Y bueno, creo que de a poco y en el camino y en el proceso fuimos como entendiendo un poco cómo funcionaba esto y lo que queríamos hacer. El proyecto siempre pienso que se fue armando en el proceso. O sea, como mientras íbamos trabajando, como que fuimos entendiendo ya de qué manera podíamos como armar esto, como lo podíamos llamar también. No, cuando partimos no teníamos esa bajada de editorial, era como 2/3 nada más. De hecho, un buen como ejemplo de eso fue las muchas bajadas que tuvimos. Siempre fue 2/3, pero primero fue plataforma, en un momento fue como Archivo y editorial edición. audiovisual, hasta que finalmente dijimos, ya, esto es una editorial, y entendimos, creo también, que como nosotros veíamos el trabajo editorial, tenía que ver con el manejo de contenido, sin importar tanto el formato. Habíamos partido haciendo videos, grabando el trabajo de oficinas de arquitectura, de artistas, de proyectos o grupos o colectivos que nos interesaba lo que estaban haciendo. Luego estábamos haciendo libros, entre medio habíamos participado en el diseño de algunas pequeñas exposiciones. Entonces, decíamos, bueno, estábamos manejando contenido que tienen que ver con nuestra disciplina y tratando de movernos en diferentes formatos. Y un poco así siempre lo hemos conseguido. Creo que ya en los últimos años el mayor como campo de producción visible que tenemos tiene que ver con los libros impresos, pero siempre hemos sido ligados también al trabajo de contenidos quizás no tan visible a través de nuestras redes, pero que tiene que ver con proyectos de investigación de universidades, y esos ya van por estos otros formatos, por otros campos. Pero un poco eso, ¿no? Y esto, si lo llevamos como a fecha, partimos como un proyecto de la universidad 2013. Nos formalizamos en 2017. Cuando digo formalizamos, como constituimos esto en una empresa, en algo que... Existimos para el Estado. Sí, y que no, ya como lo pudimos entender como algo que iba a ser nuestro trabajo. O sea, que ya no era un proyecto solo estudiantil, sino que pasaba a ser un trabajo y en algo en que queríamos como invertir nuestro tiempo y tratar de también subsistir a partir de eso. Y es un poco, este año cumplimos 10 años desde ese primer como video, ese primer Tumblr que fue nuestra como primera página que tuvimos. No sé, Nacho, Sí, yo concuerdo con el Pato. Yo creo que igual la gran génesis que tuvimos fue que cuando estábamos haciendo nuestro seminario de investigación, recorrimos un par de escuelas de arquitecturas y estábamos tratando de buscar cuáles eran los espacios de enseñanza de arquitectura. Y ahí dentro de todo ese movimiento que hicimos para llegar a escuelas,
llegamos a la Católica de Valpo y logramos entrar al archivo de la biblioteca que tenían en una parte y ahí nos comentaron, oye, hemos digitalizado todo en internet y está todo en Vimeo gratis para poder acceder. Nosotros dijimos, oye, ya, sí, esto podría funcionar, como que podríamos crear un archivo digital. Y así partió como la gran génesis de generar 2/3 como un archivo en internet de contenido de arquitectura, arte y otras áreas que a nosotros nos interesaba, pero de acceso libre. Esa fue como el inicio de toda la génesis. Y bueno, y después, como dijo el Pato, los cambios de nombre fueron, de bajada de nombre, fueron paulatinos, como que dependiendo un par de años, que si tú ves algunos videos, vaya a ver como el periodo 2013-2015 era archivo y edición, 2016 ya éramos plataforma editorial, después yo creo que el gran pero que tuvimos, yo creo que nunca lo hemos conversado así, pero creo que ambos lo pensamos, que cuando hablábamos de editorial, habitualmente nos vinculaban automáticamente a edición de contenido en formato físico de libro. Yo creo que también eso fue un pero al principio de no decir editorial y después dijimos, ya, filo, da lo mismo, nosotros entendemos el formato editorial como lo explicó el Pato y bueno, y será nomás, pues si al final a veces igual esto es como una anécdota, uno va o cuando vamos a ferias, da lo mismo cual sea, no sé, la primera del libro, la furia del libro, etcétera, cualquiera, y dicen, viene una editorial, pero a veces nosotros llegamos igual con otros subproductos que hacemos dentro del mismo contenido de 2/3 y piensan, oh, esto no es un libro, pero en realidad nosotros no somos solo una editorial de libros, sino que entendemos que el contenido puede tener múltiples formatos y da lo mismo cuál es quizá en ese momento del libro, ¿no? Y sí, pues, y eso en realidad es como hemos desarrollado el proyecto. Creemos que el contenido de por sí como tal da lo mismo el tipo de formato, sino que más bien tiene que estar pensado para el público objetivo y cómo el público puede interactuar con ese contenido. Porque es muy fácil generar videos. Ahora todo el mundo tiene TikTok o tiene Instagram y crea un reel de 1 minuto y ya tenéis la información. Ahora, ¿qué público ha enfocado eso? Es uno, o después el mismo video o un libro, ese mismo contenido puede ser un libro, puede ser una serie de fotos, una serie de postales, una serie de stickers, y al final todo el público o el tipo de público que podría consumir ese contenido es totalmente distinto entre uno y otro. No sé si son 100% diametralmente distintos, pero son aristas que podrían llegar a distintos enfoques de públicos tentativos. Yo creo que eso desde ahí nosotros pensamos también el proyecto editorial. A propósito de lo que dicen, yo he podido constatar o nos hemos encontrado en espacios académicos, ustedes han sido profesores invitados en cursos en algunas universidades, también invitados a comisiones, a dar charla en el ámbito académico, y tal vez estudiantes en la actualidad los pueden tener a ustedes como referencia desde pregrado para después realizar prácticas editoriales como la que ustedes realizan, ¿no? Pero además de la anécdota que nos cuenta Nacho sobre cuando estaban en seminario y fueron a la Católica de Valpo, ¿quiénes fueron los referentes que ustedes tuvieron durante pregrado? Llámese profesores, charlas, congresos, invitados, textos que leyeron, que más bien crearon esa intención de revisitar distintas prácticas arquitectónicas vinculadas nuevamente al levantamiento y a edición, o tal vez fue algo un poco más espontáneo. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Bueno, yo por mi parte, yo creo que va un poco de la mano con varias como tentativas externas que yo tenía de fuera de la U. Siendo frío, yo creo que nosotros con el Pato cuando entramos a la U, yo creo que muy pocos de nuestros compañeros realmente querían ser arquitectas o arquitectos. Como que la gran mayoría entró ahí porque podría hacer un vínculo entre varias cosas. Y yo soy uno de esos también. O sea, yo no me veía, cuando entré a la U, yo no me veía pensando en que voy a salir a dibujar un plano y trabajar en una MUNI. Yo todo el rato pensaba de que podría hacer esto como ayudarme a explorar o plantear alguna idea que yo tuviera y podía dar el chance para plantear otro tipo de proyectos, no terminando en el diseño de una casa o un edificio, una regularización, etc. Y eso, bueno, es como ese interés mío, estaba vinculado un poco más, a mí siempre me ha gustado como el arte, la fotografía o la serigrafía específicamente y la animación. Entonces yo buscaba por esas partes donde podría generar esos vínculos y ahí dentro de toda esa tentativa llega el trabajo de gente que me interesaba. En este caso, igual es
como un referente muy cercano, que es el trabajo de Oscar Concha, Nicolás Sáez, que igual son personas que conocemos y son amigos cercanos nuestros, pero sus trabajos previo a que yo los conociera ya lo conocía, pues ya lo ubicaba. Por ejemplo, el trabajo que era móvil a mí me gustaba mucho cómo funcionaba de un espacio itinerante de muestras de estudiantes de arte y que podían ser también llevados hacia la arquitectura. Entonces, todos esos vínculos, que eran pequeños vínculos vistos desde mi educación de pregrado, yo pensaba de que estábamos quedándonos muy atrás dentro de la arquitectura, pensando en que vamos a hacer solamente un proyecto de arquitectura, sino que más bien podríamos haber pensado el proyecto como un poco más allá y tener como múltiples expresiones de un proyecto como tal. Entonces, yo empecé a buscar por ahí, como bien dijo el Pato, previo a 2 tercios nosotros formamos una revista donde había mucha más gente y ese fue uno de los intereses también que llegamos en común, por lo menos desde mi parte, y ahí también nos abrió más campo para conocer otro tipo de personas que estaban vinculados o que se querían vincular desde otras áreas como la sociología o la antropología hacia la arquitectura y así o la historia. Y bueno, eso por mi parte. Sí, igual es como un poco similar. Yo tampoco entré con la idea, nunca me vi como dentro de la escuela cuando estaba estudiando que iba a salir a diseñar o, o hacer esto que se supone que finalmente para lo que te están enseñando dentro de un taller, ¿no? Que funciona como una especie de oficina imaginaria en que uno va a salir a diseñar casas, edificios, centros culturales. Como que nunca me lo tomé tan en serio eso. Nunca lo creí mucho. Y siempre me gustaron los libros, como que siempre estuve también ligado y entré a estudiar como con la idea de que iba a salir a hacer algo que tuviese que ver o con libro, con lectura, o con la escritura. Entonces creo que de alguna manera, sin buscarlo totalmente, como que nos fue como apuntándose y participando eh, en esta grupo que fue el de esta revista que participamos con el NACTO, que tiene eso que dice él también, que logramos como generar un grupo que no eran todos arquitectos, sino que eran estudiantes de antropología, diseño gráfico, entonces ya había una vinculación interesante con otras áreas, cosa que igual me atraía mucho. Pasa normalmente, por lo menos en lo que nos tocó a nosotros, que cuando uno está estudiando arquitectura es muy cerrado, ¿no? Siempre la escuela de arquitectura parece ser como algo muy hermético, ¿no? a las otras carreras. Entonces, generar como esos espacios de permeabilidad con otras disciplinas era interesante. Y eso también me atraía mucho. Y en cuanto a trabajos, claro, el mismo también empecé a conocer, creo que Oscar Concha también es como algo interesante, lo que hacían con Leslie en ese momento, que era móvil, pero otras cosas que habían estado haciendo antes también. En ese momento estaba en Concepción la revista Nimita, me acuerdo, fuimos a una especie de seminario que había ahí, lo que hacía el Nico Sáez, pero con Anasco, cuando toman de nuevo la revista Arquitecturas del Sur de la escuela, bueno, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Es súper interesante ese cambio, y justo nosotros entramos en un momento en que se estaba produciendo un cambio, que era un cambio que tenía que ver con los contenidos que estaban apareciendo en la revista, pero también cómo se mostraban esos contenidos. Entonces, esos primeros números de ese cambio de generación de los que estaban a cargo de la revista, también es como bien potente, porque es una revista académica, además, de arquitectura, pero que estaban tomando igual riesgos en el diseño de la revista, como bien potente, y cómo se mostraban ciertos contenidos también, que también me llamaba mucho la atención. Era algo que no se veía mucho en ese momento en revistas de arquitectura, que bueno, y que incluso después por los temas más formales de tener que ir a indexar la cuestión. Indexación y todo ese tema como círculo académico se tuvieron que ir quedando afuera también, pero esos primeros números del cambio que le hicieron a la revista eran bien importantes.
Entonces por ahí también habían cosas que yo me llamaban mucho la atención. Decía, bueno, aquí igual dentro de arquitectura uno puede ir haciendo estas cosas como arriesgarse un poco más o vincularse también con otras áreas. Pero directamente, yo no sé, no nos llegaba tanto, o no buscábamos tanto en ese momento a través de internet de cosas que estuviesen pasando afuera. Bueno, recién había aparecido plataforma, Claro, como que claro, tampoco había muchas formas de encontrar cosas. sí, me acuerdo de algunos medios españoles que eran interesantes, que veíamos algunas entrevistas de ellos, pero que no eran propiamente tal de arquitectura, pero era como más de arte, Estudio Banana. Eso, Estudio Banana. Banana TV te iba a decir, sí. Que hacía una entrevista súper, o sea, como que estéticamente y todo nos llamaba mucho la atención, porque claro, era esta cosa muy de los arquitectos, que todo muy simétrico, el entrevistado al centro, con la cámara acercándose. Era como, wow, podríamos llegar a hacer algo así. Sí, bueno, y también sumado a eso, me acuerdo que el Goño en ese tiempo estaba en el Cadáver Exquisito, que eran las sesiones que hacían en el galpón de la U del Bío, y traían a músico, una entrevista, tocaban en vivo, era una sesión súper como extraña, por así decirlo, pero al final terminaba en una conversación que te explicaba a lo mejor el tema o la inspiración del tema. Entonces nosotros pensábamos, bueno, quizás este es como el camino también. Y ellos eran un grupo de puros periodistas. ¿Por qué también nosotros no podríamos tomar esos formatos? Como que siempre fue como esa, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Como que siempre pensábamos eso, si no es tan complejo. Sí, era bacán igual el momento, porque claro, estaban apareciendo varios proyectos súper interesantes alrededor, que eran proyectos igual que tenían eso como comunicacional, que nos interesaba, como traerlo a nuestro rincón, ¿no? Me acuerdo que estaba Guerrilla Sign también, que trabajaban con fotografía, era un sign de fotografía que se hacía solo digital, pero era un formato que tú podías imprimir en tu casa y tenía las instrucciones para que tú lo armaras en tu casa. Y también era un grupo de concept, pero trabajaban con fotógrafos latinoamericanos, entonces se estaba generando igual una red súper potente. Entonces, claro, ahí uno igual empieza a entender de que te puedes vincular también, ¿no? Gracias a esto, ¿no? A internet, todo que estaba recién surgiendo en ese momento como medio para... Masivo. Sí. Claro, como medio masivo y como medio para también llegar a otras personas, como que podíamos generar vínculos con gente de afuera, como que ya no era limitarnos solo a hablar con gente de la Universidad del Bío, sino que ya podíamos mandar un mail siendo estudiante y todo, pero no sé, a Eduardo Castillo o a Wright y a ver si te contestaba, y de repente teníamos suerte y el tipo nos contestaba y podíamos hacer una entrevista, y eso creo que una de las cosas que nos ayudó era ver a estos otros grupos que tenían como nuestra edad, un poco mayores, pero que dentro de sus áreas estaban generando contactos para afuera, eso era bacán. Bueno, y ahora me acordé que en ese momento también estaba recién surgiendo el 0300. Sí, del Diego Gracia y el Felipe. Sí. Asadi, nada que ver. No, Ferrari. Felipe, ¿cuál es el apellido? De Ferrari. Sí. De Ferrari, sí. Claro, eso estaba recién surgiendo. Y que ellos en realidad cuando partieron tenían una estética muy distinta a la que terminaron teniendo después, pero estaban haciendo eso, ¿no? Como que dentro de su espacio estaban entrevistando a gente, también era como algo que veíamos que estaba pasando en Santiago, pero que nos llamaba la atención. Hoy me acabo de acordar que también en ese mismo periodo nos conocimos con la gente de Chillán, con diseño gráfico en Chillán. Y ahí llegó también la posibilidad de hacer experimentos con la impresión. ¿A qué me refiero con experimentos? Ya no es solamente el libro del fanzine dobladito, sino que podría tener stickers, tener casi de ser un libro objeto, un fanzine objeto, donde el usuario si quiere lo rompe y tiene la información, o viene dentro de una cajita con no sé qué cuestión, y al final toda esa experimentación como de crear un objeto entre comillas de arte, pero además es como público, va a que sea publicado, conllevaba a un nuevo paradigma. Ya no era solo la revista de arquitectura como era Obsesiones, que era también una revista que había hecho Hernán Ascuy con Nicolás Sáez.
Esperemos que pase ahí el camión. Y llega ese periodo, conocemos a los chiquillos, empezamos a hacer cosas en conjunto. Además, ellos estaban en ese periodo en el centro de estudiantes de diseño gráfico en Chillán, eran parte de la misma facultad. Arquitectura estaba en Conce, diseño gráfico en Chillán, entonces habían esos vínculos entre dos. En ese tiempo éramos una sola región, entonces era cambiarse al final de comuna nomás, de hora y media, sí, pero un recorrido de hora y media, pero era casi la misma U. Teníamos casi las mismas preguntas. Oye, interesante porque pareciera que se están juntando los intereses que ustedes tenían con la identificación con ciertas falencias en el contexto en el que se desenvolvían de lo comunicacional en arquitectura, ¿no? Yo les quisiera preguntar qué diferencia consideran ustedes que habría con respecto a su práctica entre que uno podría decir, claro, puede haber una editorial que no esté dirigida por arquitectos, pero que haga libros de arquitectura. Pero en el caso de ustedes son arquitectos que están dirigiendo la editorial haciendo libros de arquitectura. O publicaciones o contenido, como dice Ignacio, más amplio de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia, creen, que tiene Dos Tercios como plataforma editorial en el caso en que justamente sus propios editores son arquitectos? ¿Qué los diferencia de otros medios donde se pueden publicar libros de arquitectura, pero no necesariamente los editores conocen la práctica o tienen las competencias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hándicap que tiene Dos Tercios a partir justamente de ustedes dos? Igual puede ser compleja la respuesta, como que... Bueno, eso es lo que esperamos. Sí, yo creo que si una persona se dedica a estudiar y a buscar, no sé si lo diferencia, ¿no?, de tener un título de arquitecto, ¿no? Como que conozco de gente que diseña súper bien y son diseñadores industriales. Entonces, ya, por eso por una parte, pero en paralelo, no sé, yo creo que la gran diferencia que tenemos nosotros, a lo mejor con otras editoriales que, no sé, podrían ser no dirigidas por arquitectos, que nos interesa también buscar prácticas que nosotros creemos que son periféricas. Quizás simplemente no son periféricas, o no son lo suficientemente buscadas, o publicadas, o investigadas, por así decirlo, sino que también tratamos de buscar y no quedarnos con lo establecido del pensamiento de la arquitectura. Si bien nos interesa, tenemos un área muy marcada, el Pato y yo, de cuáles son nuestros gustos, pero siempre estamos en la búsqueda de algo nuevo, o nuevos formatos, o nuevas cosas que nos gustaría explorar. Al final igual hay como una apuesta también, como, no sé si es teórica la palabra, pero como más, una búsqueda más experimental de cómo generar ese contenido que podría gustarnos a nosotros. Al final, como editorial también, todos los libros, todo el contenido que hemos publicado es porque contenido que nos interesa. Ninguno de esos contenidos que hemos publicado yo creo que son pensados desde un punto monetario. Son todos pensados desde un punto de interés. Sí, totalmente, como que concuerdo ahí. Sí, como que igual en una primera instancia, como dice el Néstor, como que también me cuesta pensar que hubiese como una gran diferencia. Ahora sí creo que lo interesante que tiene, y creo que tiene que ver, como partiste igual tú la pregunta, claro que quizás el proyecto nace a partir de ciertas falencias que encontrábamos, eh, tanto a nivel comunicacional, como decías tú, como se comunicaba la arquitectura, pero por otro lado, en ciertas falencias en la información que nosotros recibimos en un primer momento, de lo que era la arquitectura, lo que era el campo de la arquitectura. Entonces, claro, nosotros, de alguna manera, cuando aparecen los proyectos, igual una cosa importante, creo, es finalmente que el proyecto nos interese, pero que al mismo tiempo saber si es algo que está o no ahí ya presente dentro del campo comunicacional. O sea,
y por otro lado, como decía Nacho, el cómo esto finalmente se muestra, como igual hay una idea que tenemos, y yo creo que principalmente está en esta serie en la misma que está en cargos comunes, situaciones, ¿no? Que es pensar en cómo estamos mostrando también las prácticas contemporáneas. En darle una vuelta a la idea de solo la fotografía y solo el plano. Entonces, ¿de qué manera podemos mostrar ciertas formas eh, de realizar ciertos procesos dentro de la arquitectura? Que nos interesa además saber sobre los procesos más allá del resultado final o más allá de la arquitectura, o sea, de la fotografía de esa obra arquitectónica recién inaugurada. Esas cosas como que nos están dando vuelta, entonces, y nos están dando vuelta porque la hemos visto dentro de nuestra misma como educación, dentro de la arquitectura y dentro de lo que nosotros también estamos como constantemente igual consumiendo dentro del campo de la arquitectura a nivel comunicacional. Entonces, están ahí esas inquietudes. Creo que eso puede generar, al momento de ir y apostar por ciertos proyectos, alguna diferencia con otras, quizás editoriales más grandes en los cuales no hay un foco o no haya detrás como editores que sean arquitectos o que estén metidos como en la profesión y que además es una profesión que está constantemente rodeándose o sea, la profesión de arquitecto está constantemente rodeándote por otros arquitectos y arquitectas, igual somos súper herméticos, entonces como que entendemos fácilmente lo que está pasando dentro del campo y la forma en que se están produciendo ciertas cosas. Entonces, aparecen, o tenemos cierta como, gracias a eso, cierta capacidad de ir detectando qué cosas pueden ser más interesantes que otras, o más relevantes que otras, más relevantes en el sentido de que más relevantes porque no han sido mostradas antes o porque no han sido mostradas de una determinada manera que a nosotros nos interesaría más. Sí, entonces por lo que mencionan, y creo que justamente es algo con lo que concuerdo, es que el hecho de que ustedes sean arquitectos en la labor de editores es que pueden plasmar una agenda arquitectónica a la publicación del punto de vista curatorial, que como bien definía Nacho al principio, tiene que ver con revelar, por un lado, prácticas periféricas en arquitectura y también, como dice Pato, explorando contenidos que tal vez siempre han estado allí, pero que no son los naturales, los tradicionales del arquitecto, como tú dices, la imagen y el plano. Bueno, ¿qué pasa cuando el arquitecto tiene que escribir o tiene que decir algo, ¿no? Entonces creo que eso está bien claro en la curatoría, en los formatos, en las publicaciones que han visto la luz, justamente en estos 10 años de labor que tiene 2/3. También quisiera, claro, es que hay tantas cosas que conversar, pero también quisiera enfocarme en que a pesar de que ya se está derribando ese paradigma de el arquitecto únicamente es el que diseña un edificio y el único trabajo, la única labor de un arquitecto recién graduado es, bueno, vamos a ver en qué oficina de arquitectura trabajamos para unirnos a un equipo, para tener la experiencia, para montar la oficina propia y recibir a estudiantes que están en el mismo ciclo. Obviamente estos paradigmas ya en la actualidad se están desmontando un poco, pero tal vez de alguna manera nosotros ya sabemos, ya entendemos esa dinámica de la oficina, de llega el mandante, un proyecto, paga presupuesto, se hace el proyecto, se construye después, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tiene de particular o cómo es la práctica de 2/3 cuando su labor, de nuevo, no es recibir un encargo para hacer una edificación, sino cuando ustedes se dedican a producción, investigación y publicación de contenidos? ¿Cómo es la práctica arquitectónica cuando se está investigando y cuando se está publicando, ¿no? ¿Hasta dónde las propias competencias que ustedes tienen como arquitectos le hayan ayudado a solventar el día a día de 2/3 o hasta dónde hay más cosas que aprender, que superan justamente los conocimientos propios de la disciplina? Sí, yo creo que, por un lado,
partiendo como de las competencias que tenemos desde la carrera y que las podemos como utilizar en esta práctica que, como tú dices, quizás no es la entre comillas tradicional, a pesar de que todavía, o sea, ya hay como muchas más formas de salir y realizar una práctica profesional desde la arquitectura. Creo que tiene que ver precisamente con la idea del proyecto, cómo entender y cómo finalmente en ese curso que es el taller de arquitectura, el taller de diseño arquitectónico, como se le llama, pero es el taller según la malla que tenga, pero está ese curso como primordial, que todavía sigue siendo, me parece, en la mayoría de las carreras como el gran núcleo, ¿no?, central, que es este taller en el cual se diseña. Hay una forma de alguna forma de proceder, de proceso en el desarrollo de ese proyecto que es que tiene que ver con la resolución de ciertos problemas a partir de ciertas metodologías que se nos enseñan, que hemos podido o que nos hemos dado cuenta que es súper muy aplicable a la hora de generar un proyecto editorial desde arquitectura. O sea, nos enfrentamos a en el fondo son ciertas formas de diseñar, no finalmente esa obra arquitectónica como algo construido, pero sí ahí hay un proceso de diseño que lo aplicamos, creo, constantemente e inconscientemente, por ser... o sea, claro, lo que pasa es que somos arquitectos, entonces, y tenemos como esa profesión, y al principio creo que no nos dábamos cuenta, pero luego cuando uno empieza a interactuar con otros colegas del rubro editorial, no del rubro arquitectónico, claro, te empiezas a dar cuenta que probablemente nuestra forma de pensar y nuestras metodologías de trabajo vienen un poco desde ahí, de la idea de andar pensando siempre como en la idea de generar un proyecto, ¿no? Lo que tenemos al frente es siempre un proyecto que tiene muchas líneas de trabajo y que estamos constantemente siguiendo lo que aprendimos en ese taller de arquitectura. Ahora, a eso suman un montón de otras cosas que no teníamos idea y que las tuvimos que ir aprendiendo en el camino y que son propias del rubro editorial más clásico, ¿no?, que tienen que ver con cosas más y que tienen que ver, o sea, tienen que ver con un montón de cosas, desde generar la cosa más formal, como la empresa, y moverte hasta la cosa de la distribución, y todas esas otras líneas que nos atraviesan y que obviamente se aprenden ya en la práctica. Pero sigue estando en la base esta idea como forma de pensar a nivel de proyecto. Sí, concuerdo ahí con el Pato, sí, y quizás me vaya por otro lado con esta respuesta, que yo creo que el gran problema que tenemos como escuelas de arquitectura es que enseñamos a proyectar arquitectura y no a proyectar proyectos, por así decirlo. Porque al final técnicamente lo que nosotros hacemos es que pensamos un proyecto y lo pensamos de tal forma que podría ser básicamente hasta cualquier obra. Llega un mandante, supongamos que alguien nos pide un libro, un tercero, nosotros pensamos, ya, llega un mandante, esta es la idea, llega un presupuesto, estos son los tiempos de ejecución, estas son las partidas, este es el resultado final, se le entrega. Al final básicamente son los mismos procesos productivos o en cadena de una obra, que podría ser una vivienda o lo que sea, o una investigación, todas tienen básicamente la misma génesis de ejecución. Solo que uno es un material donde la persona va a vivir o va a arrendar o lo que sea, y el otro va a tener que interactuar manualmente con ese objeto. Al final técnicamente es un mismo proyecto, o es un proyecto como tal, entendiéndolo desde la génesis de la idea, de partir desde una idea y en un objeto final construido. Eso por una parte. Y en segundo, concuerdo de que al final entender esas partidas de proyecto para nosotros es mucho más, no sé, quizás una estructura más mental de que nos pegó la carrera, de entender de que hay una forma de abordar el proyecto que podría ser quizás un poco más fácil para nosotros, porque lo hacemos intuitivamente, porque ya pasamos 7 años, 6 años en la U, siguiendo la misma lógica de estructura mental.
pero concuerdo con el Pato que cuando nos hemos pillado con gente que no viene de esta misma área, nos preguntan, pero ¿cómo lograron hacer esto? Bueno, y nosotros técnicamente es como fácil, sino que ahí lo empezamos a adquirir, que en realidad entendemos una forma, o tratamos de explicar los proyectos de tal forma que puede ser entendible para cualquier persona, y parece que eso no es tan fácil de que esté vinculado en la gente que hace proyectos editoriales o curatoriales o lo que sea. Pareciera, o no sé, porque no quiero decir de que porque seamos arquitectos tengamos esa facilidad, pero pareciera que esa estructura mental está más ligada a personas que están vinculadas a las artes creativas o al diseño en general. Ahí queda la pregunta para que alguien lo investigue, como que se dé el tiempo de investigar estos 10 años. Un neurólogo, no sé. Oye, pero, a ver, pueden desmentirme, ¿no? Pero también creo que un aspecto importante o como bien evidente que puede hacer que dedicarse a la edición del libro de arquitectura sea bastante seductor, yo creo que tendría que ver con que, por ejemplo, claro que son actividades que los supera a ustedes, necesitan también correctores de estilo, necesitan el trabajo de la imprenta, de los autores, etcétera, etcétera. Obviamente, igual que un proyecto, por más sencillo que sea arquitectura, también genera un equipo, pero pareciera que ese equipo no es tan grande y uno puede mantener un poco más la autoría, por ejemplo, de la figura del editor, ¿no? Pareciera que uno puede controlar de mejor manera que el libro quede como uno lo planteaba, a diferencia de la casa donde posiblemente vengan muchos cambios. Y también creo que el tema de la inmediatez, ¿no? Entre que uno le salga el proyecto soñado y que lo vaya llevando adelante y que se construya, puede pasar mucho tiempo y tal vez las ideas que ustedes tengan, las propuestas, los planteamientos se pueden ver comprobados en un menor periodo de tiempo al momento de editar un libro, ¿no? Entonces yo creo que eso también debe ser algo que seduce mucho o que debe llamar mucho la atención de, como tú dices, Ignacio, de personas que les preguntan cómo lo hicieron, ¿no? Porque pareciera que están haciendo cosas mucho más rápido, están comprobando ideas y desarrollando proyectos más rápido de lo que sería la práctica tradicional enfocada en el diseño edificatorio, ¿no? No sé si coincidirían o no con esta apreciación. Sí, no, yo creo, como que me dejaste en el limbo, porque al Ajá, eso. final da la sensación de que, puta, nosotros a veces tenemos proyectos 4 años estancados, como que también están por ahí a veces la idea, como que, no sé, yo creo que mentalmente producimos más ideas de lo que el tiempo nos da para poder producirlas. Yo creo que si hubiera más gente, no sé, a veces comentamos algo y bueno, si lo así, genial, sino que ahí guardado nomás. Y así han pasado, bueno, hay una carpeta con ideas guardadas del año 2016, 17, que están ahí, quizás algún día vean la luz y quizás nunca, como que no tiene apuro. Pero eso de la inmediatez, yo creo que depende mucho del tipo de proyecto. Por ejemplo, para nosotros hacer una serie de postales que se nos ocurrió, no sé, supongamos hace 2 meses atrás, y ver la luz pronto, es genial, porque ya tenemos la experiencia de publicar otro tipo de cosas. Pero hay gente que llega con su primer libro, que tiene también la intención de hacer como la mejor publicación, X random, o cualquier cosa, pero estar dentro de una categoría de publicación o dentro de una categoría de investigador o investigadora que, entre comillas, los posiciona. No sé, en tanto, todo ese abanico de posibilidades. Entonces, como que la inmediatez depende mucho, porque nosotros no tenemos ese chance o ese como pudor a decir como, bueno, nos equivocamos, ya no importa, al final es un aprendizaje más. También equivocarse en un sistema de impresión es como decir como, bueno, imprimí 10 nomás, como que nosotros también pensamos mucho del ensayo y el error, que para nosotros es más importante equivocarnos que hacer un ejercicio perfecto, como que no aprendes nada ahí técnicamente, y tampoco pruebas nada. Si al final Claro. tratar de equivocarse, no sé si es tratar de equivocarse, tratar de hacer algo que tienes en la cabeza no te va a salir en primer lugar. Es rara vez nos ha salido algún proyecto que hemos pensado un sistema de plisado, de ya, esto hay que doblarlo de tal forma para que al doblarlo salga una palabra. Eso lo hemos intentado y nunca han tenido buenos resultados, pero por eso tampoco ha visto la luz. Ideas así. Pero yo creo que la gran ventaja de que nosotros ser los propios editores y dueños de 2 tercios es que nos podemos dar eso como atributos o permisos propios de decir como, hoy me gustaría hacer esto, listo, hagámoslo. Ahí vemos cómo lo hacemos, cuánto tiraje, como que no
también tenemos en esa casa, es como nuestra casa de experimentación también. O sea, o tal vez con lo que mencionas, Nacho, se facilita la figura del autoencargo, ¿no? Se podría facilitar un poco para hacer todas estas pruebas que tú mencionas. Sí, También ya... totalmente. Sí, sí, Pato. No, nada, que te iba a decir que sí, totalmente como coincido como con esa idea. Y con lo otro, con lo primero que igual mencionabas en la pregunta, que tiene que ver con esta idea como de imponer como la visión como editores. Creo que tiene que ver un poco también con la forma en que trabajamos, que normalmente nuestros procesos, como sobre todo los de los libros, que los que más se ven, creo que son largos. En general estamos un par de años dándole vueltas, salvo algo que sea como muy puntual y que esté muy listo, pero en general un par de años que estamos trabajando y estamos trabajando con las autoras desde el otro lado. Y siempre nuestro modo de trabajo es muy de conversación y creo que somos muy poco impositivos en ciertas cosas y en general nos convence mucho porque con la otra persona que estamos trabajando y generalmente siempre comulgamos mucho en las ideas porque la mayoría de las personas externas a nosotros, como esos proyectos a los cuales hemos tomado como editorial, es gente con la que hemos conocido antes de que el proyecto haya llegado a nosotros. Entonces, normalmente hemos comulgado tanto en ideas, en forma de ver como la profesión, y a coincidir ese proyecto editorial lo hemos ido concibiendo juntos en un proceso como de mucha conversación y mucha discusión y mucha revisión. Entonces, al final, creo que siempre son trabajos colectivos. Entonces, tampoco hay tanto de imponer como nuestra visión, nuestra idea, sino que son cosas que se han ido como armando en el camino con los editores, o sea, con los autores y autoras. Que es una forma que tenemos además de trabajar, y creo que esa es una de las ventajas también de estar detrás de esto y tener el control total de los tercios, de decidir, como dice Nacho, de la forma en que trabajamos. Y nos gusta trabajar así, y nos gusta trabajar además con gente que conocemos, con amigas, con amigos, que al final terminan siendo amigas y amigos de tanto tiempo que estamos como conversando y conociéndonos por otras cosas, y ahí está, o sea, como que nace un poco desde ahí. Entonces, claro, en ese sentido no hay tanta ni imposición, ni son tan rápidos tampoco los proyectos. Oye, me acabo de acordar de algo que quizás lo debería haber nombrado antes, pero ya ahí la edición, la agregáis atrás nomás. Que también una de las cosas que nos incentivó a crear 2 tercios fue una de las cosas que acaba de decir Patricio. Nosotros teníamos en su periodo, cuando nace esto, había muy pocas editoriales de arquitectura en Chile, o nosotros conocíamos muy pocas, que eran las más conocidas, RQ, las editoriales universitarias en general, Tavistock, creo que Sacabana todavía no existía. Y nosotros nos había gustado o queríamos publicar una idea que teníamos en la cabeza de una serie de fotografías, una línea de tiempo que era de la evolución de las escuelas de arquitectura. Y ya, lo tiramos a una editorial y nos dijeron, oye, esto no se puede hacer porque es muy caro, hacerlo en formato libre. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo de otra forma. Entonces, dentro de esa misma lógica, para nosotros entender el concepto editorial tampoco era un tema de sacarle una rentabilidad a una idea de un tercero, sino que más bien por eso tiene que ser una persona que se acerca a nuestro proceso, entienda que esto es un proceso no es tan cortito, pero tiene que ser un proceso largo donde tú como autor o autora estás involucrada en el proceso creativo desde la idea y nosotros vamos proponiendo formatos, técnicas o posibilidades de publicación, hablando de publicación a grandes rasgos, que podría ser hasta un fanzine o un papel doblado o un juego de mesa, y eso llevado a los periodos de experimentación. Yo creo que uno de los últimos proyectos que es donde más logramos experimentar fue el proyecto que hicimos con Proyecto Diccionario, que es Latente, donde se hizo con papel reciclado, con semillas recolectadas de forma artesanal, todo eso dentro de una tarjetita que tú rompes, la planta, si sale la planta que está vinculada a la semilla, para que sea la palabra. Pero ese tipo de cosas son proyectos que duran 2 años desde que se idea, desde el primer día que nos juntamos a tomar una cerveza, a conversar de la idea, al día final de la ejecución que se entregan todos los productos, o bueno, o todas las cosas impresas.
son procesos largos, igual hay que disfrutarlo, tampoco esto es una carrera contra reloj. Y para ir terminando, que siempre se hacen como cortas estas conversaciones, ya nos contaron un poco sobre referentes, contactos que tuvieron durante la época de formación y de establecimiento de 2 tercios, pero a manera de spoiler, les quería preguntar qué ideas tienen 2 tercios para el futuro, o también qué referentes, qué está viendo ahora 2 tercios o qué está viendo de manera separada Nacho y Pato, tanto dentro de la arquitectura como fuera de la arquitectura, con la intención de, como ustedes mencionan, oye, ¿podemos hacer esto? O simplemente, oye, yo no quiero copiar esta idea o no queremos incorporarla, pero me parece notable lo que están haciendo estas personas en esta disciplina, ¿no? Así como habemos muchos que estamos al pendiente de qué está haciendo 2 tercios, ¿a qué le está prestando atención 2 tercios ahora? ¿Qué intereses tienen para el futuro cercano? Mire, yo va a sonar loco, pero como que tengo dos como cosas que uno podría sonar que son dicotomías. Una, en primera parte, me gustaría trabajar con realidad aumentada, buscar una forma de incorporarla dentro de una publicación o dentro de la actividad en la ciudad como casi en tiempo real, o crear una bitácora digital de realidad aumentada que funcione así. Y en paralelo, creo que también me gustaría hacer un juego de mesa, ¿cachai? Como que son cosas totalmente en áreas totalmente distintas, formatos distintos, pero creo que ambas podrían funcionar de una forma muy ligada a una publicación, ya sea libro de investigación o lo que sea, podrían funcionar bien, sino que ahora como esos contenidos o ese tipo de formatos, que en realidad yo siempre me he quejado de esto, que si hubiera aprendido a programar, para mí todo hubiera sido más fácil, porque técnicamente es binario la cuestión, es 0 y 1 nomás, pero hay que buscar personas que quieran trabajar y traten de entender tu idea. Si al final igual nosotros a veces tenemos una idea muy de la guata y a veces no la sabemos explicar. Quizás esto es lo que yo acabo de decir ahora, es solamente una estructura mental que tengo, pero ni siquiera la he logrado bajar en qué va a ser el producto final. Entonces está ahí dando vuelta. Yo creo que quizás en algún momento podría llegar o caer en algo, pero no te sabría decir. Quizá el juego de mesa es como lo más fácil mentalmente porque uno piensa ya en formato, es papel, a lo mejor es un tipo de cartón, un tipo tiene que tener una lógica de una temática, qué público está enfocado, pero la realidad aumentada por sí podría ser cualquier cosa, podría estar metida dentro de un libro y donde tú pones el celular sobre una foto y te aparece la construcción de un proyecto X, no sé, supongamos que sea un libro de proyectos, de planificación de proyectos, y que tú pasas el celular por sobre esa imagen y te aparece como todo el organigrama, no sé, podría ser cualquier cosa. No lo tengo claro cómo llevarlo, tampoco tengo claro a qué me gustaría llevarlo, pero podría ser algo que me gustaría que buscar, no sé, de aquí a 5 años, tratar de sacar algo desde ahí. Está rondando esa idea. ¿Y en tu caso, Pato? En mi caso, yo hace años todavía estoy pegado con el tema del audio, como siempre he sido muy fanático de esto, suerte como de podcast, bueno, ahora está lleno de podcast, pero estos podcasts que cuentan como historias, estilo Radio Ambulante, por ejemplo, que lleva muchos años y que siempre me ha gustado mucho, que son historias, reportajes, pero contados o narrados a través de eso, a través del formato solo de audio, y me gustaría hacer algo así con Conce, con cierta arquitectura o cierto periodo de Conce dentro de, a pesar de que nosotros no lo comentamos tanto ahora, pero dentro de 2 tercios como hay una línea igual fuerte que tiene que ver mucho con patrimonio y con historia de Concepción. Como que ahí hay muchas publicaciones que están en esa línea. Y creo que llevar eso ya a otro formato, como es el audio, masivo, porque es una línea además que siempre apuesta, no netamente a diferencia creo, de de esta línea blanca en que está en cargos comunes, situaciones que apuntan mucho al profesional de arquitectura o a la profesional de arquitectura. Esta otra línea es una línea que está apuntando como a público en general.
que es algo que también siempre nos ha interesado, que tampoco lo dijimos mucho ahora, pero una de nuestras ideas cuando empezamos era tratar de generar contenido que pudiese llegar a gente fuera de la carrera, o sea, fuera de la profesión, salir un poco de ahí y hablar sobre la ciudad, sobre la historia, tanto a nivel de divulgación como de forma crítica, pero llegando a gente que no estuviese ligado totalmente con la arquitectura a nivel profesional. Y esta línea, como de nivel patrimonial, siempre apuntó a ese público. Entonces me parece que buscar estos nuevos como formatos, que a mí me interesa mucho el formato del audio, pero como en el sentido de generar una buena como serie, entre comillas, así como muy bien producida, pero en formato de audio, ya sea serie documental o media ficcionada, pero basado como incluso ciertos contenidos que ya hemos hecho a nivel de libro, me interesaría mucho trabajarlo desde ahí. Y bueno, incluso ahora que algunas también la comentamos con esta idea que tienen alto con la realidad aumentada, la idea de la aplicación también como para recorrer la ciudad e ir mirando como las vinculaciones con patrimonio me interesan mucho y las vinculaciones patrimonio editorial, línea turística, como a nivel de conocer la ciudad, también son cosas como ligaciones que me interesan mucho y por ahí también este mismo trabajo con postales ilustradas y todo han ido un poco en esa línea, como ir conociendo la arquitectura a través de otros formatos y otras formas también de llegar a ella, la arquitectura de la ciudad. Y eso, ahora, como a cosas más concretas, ahora vamos a pasar parte de nuestro catálogo a ebook también. Vamos a tener algunas plataformas digitales y algunos también de nuestros libros deberían estar de aquí a fin de año, en estos meses que quedan, en la plataforma de la Biblioteca Pública Digital también. Algunos libros que ya estaban descontinuados van a estar disponibles de forma gratuita y así que igual por ese lado estamos como llevando lo que ya tenemos impreso como a otros formatos más formato digital. Pues enhorabuena que parte de esos intereses los puedan ir abordando en el futuro inmediato. Oye, yo no quiero cerrar el episodio sin nuevamente cederle la palabra para que puedan a la audiencia comentarles tanto a nivel de redes sociales como incluso a nivel físico, dónde pueden encontrar los contenidos de 2 tercios, o si quieren pasar a visitarlos, que yo he podido estar en la sede y tomarse un cafecito ahí con Nacho, que siempre es un buen anfitrión, ¿no? Entonces, para que le puedan contar a la audiencia dónde pueden conseguir o dónde pueden contactarse con 2 tercios. Mira, prontamente vamos a lanzar nuestra nueva página web. Se nos atrasó un poco, pero ahí está 2tercios.cl. Ahí es donde tenemos todo nuestro catálogo digital, tanto audiovisual e impreso. Y si quieren conseguir nuestros libros, hay distintas librerías en Santiago y Concepción. La librería El GAM, librería Lo Contador en Santiago, y en Concepción estábamos en página 125, Herplas, la librería del Parque, va 28, Herplas, y en 2 tercios, es la página de 2 tercios, la tienda, que es 2tercios.botic.cl. Ahí quizás debería aparecer escrito después, porque en realidad Botic no es tan fácil de escribir, pero ahí está todo nuestro material. También están los libros que traemos importados, hay serie de postales, afiches, print. Bueno, en realidad esa es una serie que también debimos haber comentado, pero la gente se puede buscar ahí a Ilustre Bio Bio, que es una serie donde hemos contactado a ilustradores y ilustradores que estuvieron vinculados a Concepción, que interpretaron la ciudad desde su punto de vista, de una serie de edificios que nosotros encontramos que tenían un valor para la arquitectura y para la ciudad. Entonces ahí la pueden ver, está en formato de bolsa, formato de postal y formato de afiche. Sí. Para a la tienda ahí, si van a 2tercios.cl, en este momento encuentran un enlace directo a la tienda, por si no lo pueden escribir. Toda la razón. Sí. Eso. Bueno, y lo otro que comentar, a propósito de cosas que no comentamos, también una invitación.
nosotros llevamos a través de un proyecto que tenemos que es Sala Tercio, un proyecto educatorial y de exposición, un espacio que es Cabina de Curiosidades, que está en el mercado municipal de Chillán, así que está constantemente en el segundo piso, un pequeño espacio, vitrina, así que está constantemente con exposición. En este momento está Tierra Lab, que es una oficina y de arquitectura, estudio y de investigación también en arquitectura, en nuevas construcción en tierra y en adobe. Y en este momento tienen una exposición relacionada a diseño de lámparas en tierra en ese espacio. Así que también lo pueden ir a visitar si es que pasan por ahí. Sí, se nos hizo corta la hora, ¿no? Como que puede haber sido más largo. Siempre sucede, pero igualmente agradecido Nacho o Pato por su tiempo, también a los que se han conectado para ver este episodio, y también les agradecemos si pueden seguir más contenidos como este, Eventos de Arquitectura, a través de nuestras redes, a partir del usuario Eventos de ARQ. Hasta luego. Listo. Muchas gracias. Chao, gracias.